Bienvenidos a su podcast, Viviendo con Cusi. En este segundo episodio titulado ¿Qué es Cusi? Quiero empezar por preguntarte, ¿alguna vez habías escuchado qué es Cusi? ¿Alguna vez lo habías escuchado o es completamente nuevo para ti esto de Cusi? Bueno, yo nunca en mi vida lo había escuchado, hasta en el año 2019, año en el que me diagnosticaron esta enfermedad. Colitis ulcerosa crónica inespecífica, abreviado CUSI. Una enfermedad autoinmune. Pero a ver, ¿qué es autoinmune? Empecemos por entender este primer término que es crucial ahora en esta batalla de vivir con CUSI. Lo cual a mí me tomó mucho tiempo entender porque primero pensé que yo tenía las defensas bajas y por eso me había dado, pero no, al contrario, puedes tener tu sistema inmunológico muy bien y aún así tener esta enfermedad. Les voy a leer algunas definiciones que para mí son las más importantes. La primera, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos la define de la siguiente manera. Afección por la que el sistema inmunitario del cuerpo ataca los tejidos sanos propios por los que confunde con tejidos ajenos. La mayoría de las enfermedades autoinmunitarias producen inflamación que afecta muchas partes del cuerpo. Estas partes varían según el tipo de enfermedad autoinmunitaria. Los signos y síntomas comunes son cansancio, fiebre, dolor de músculos, dolor e hinchazón en las articulaciones, problemas en la piel, dolor en el abdomen, problemas de digestión y glándulas hinchadas. Los síntomas a menudo son intermitentes, aparecen y desaparecen y pueden ser leves o intensos. Hay muchos tipos de enfermedades autoinmunes. Les quiero leer una segunda definición del British Society for Immunology. Se produce cuando el sistema inmunitario ataca los propios tejidos sanos de un organismo. Como cualquier respuesta adaptativa, va dirigida hacia antígenos específicos mediante los receptores de los linfocitos T y B. Al contrario que las respuestas frente a agentes infecciosos. Son muy diferentes. O sea, en este caso, tus células piensan que tus mismas células son agentes infecciosos, entonces siguen atacando y atacando y atacando y lo que están provocando es una inflamación dentro. Les quiero ser muy honesta. A mí y a mi familia nos tomó mucho tiempo entender realmente cómo actuaba mi enfermedad, que era que fuera una enfermedad autoinmune. Nosotros pensábamos, y probablemente ustedes también piensen esto, que tu sistema inmune está bajo y que tienes que tomar vitaminas, que tienes que tomar suplementos, lo cual yo hice. Yo empecé a tomar vitaminas, suplementos y realmente mi sistema inmune no estaba bajo, estaba en el mismo nivel, pero mi mismo cuerpo se estaba atacando a las células que eran de su equipo, pensando que eran células malas, lo cual estaba generando que hubiera esta inflamación en mi cuerpo. Sí, yo sé, es algo muy complicado de entender, puede tomar tiempo, es normal que te confundas, tampoco te castigues si caíste en eso y si eres papá y le estás dando muchas vitaminas a tu hijo, está bien. Y también es válido querer que el cuerpo esté lo mejor sano posible para poder luchar contra esta enfermedad. Les quiero contar algunos de los síntomas de esta enfermedad. El número uno que siempre está son dolores constantes abdominales. Sí, por la diarrea, por lo que comemos, porque ahí es en donde está el problema en nuestro colon. Entonces siempre hay un dolor. En mi caso, yo siempre tuve ese dolor activo. A pesar de que tomaba los medicamentos, siempre tenía un dolor. Fuera abajo, había días que a lo mejor no tenía el dolor casi durante el día, pero en la noche llegaba a casa y me empezaba un dolor muy fuerte porque yo había
aparte de mantenía mi mente ocupada, también le estaba exigiendo a mi cuerpo que aguantara todo lo que yo tenía que hacer en un día. Entonces yo me decía a mí misma, ahorita no, ahorita no, ahorita no es tiempo de que te duela, ahorita no es tiempo de sentir, aguántate. Y en la noche era cuando a mí me pegaba más. Otro de los síntomas es que se te inflaman las articulaciones, diarreas constantes. A mí también me dio mucho asco de repente ciertos alimentos, yo no los podía comer y no porque me hicieran daño, sino porque me daban asco, no los toleraba ya ni en olor. Cuando la enfermedad está muy activa es cuando tú encuentras presente las articulaciones muy inflamadas, o sea, crecen. A mí me crecían muchísimo, se me ponían rojas y me daban mucha comezón. Yo no aguantaba y me empezaba a rascar y también me salía como salpullido en las piernas, en los brazos y para mí eso era que la enfermedad estaba súper activa, que el medicamento no estaba haciendo efecto y que yo tenía que cuidarme mucho más de afuera con los alimentos, restringirme de cosas, pero ese era para mí el detonante en cuanto yo empezaba a ver afecciones en mi piel, de decir, algo no está bien. Es una enfermedad que tiene un tratamiento, mas no tiene una cura. Esto tiene que quedar súper claro. Cuando yo empecé a ir con los médicos, todos me decían que esta enfermedad no tenía cura, pero yo me aferré, soy muy aferrada. Y es una enfermedad que llega a tu vida presentando diferentes síntomas silenciosos. Para mí era normal un día tener una diarrea, un día, no sé, que me dolieran los huesos. A mí jamás se me ocurrió que estaba relacionado directamente con, con CUSI. Y sí, como sociedad nos hace falta muchísima más información, muchísimo más difundir que esta enfermedad existe y que también haya especialistas disponibles, porque en mi caso los especialistas siempre estaban agendados, los especialistas que realmente se dedicaran a tratar el CUSI, o sea, no solo una diarrea, un colon normal, una enfermedad del estómago, porque claro que hay especialistas que son los gastros, que se dedican a tratar varias enfermedades, pero hay quienes están 100% especializados en lo que es CUSI y en lo que es Crohn. Ya les iré platicando un poco de cómo fue para mí esta travesía, con cuántos especialistas estuve y cómo fue el diagnóstico, cómo fuimos sanando esta enfermedad y también todo lo que hicimos como equipo con los doctores para que lográramos tener el resultado que hoy tenemos. Cuando a mí me dieron este diagnóstico de CUSI, yo tuve que abrazar mi diagnóstico. Llegó un momento en el que yo estaba cansada, no entendía y probablemente tú hoy no entiendes lo que es este diagnóstico, lo que es colitis ulcerosa crónica inespecífica. A mí me tomó mucho tiempo entenderlo y pasaron meses para que yo pudiera abrazar mi diagnóstico y decir, voy a poner lo mejor de mí, me voy a cuidar, me voy a comprometer a estar bien para realmente sanarme. Pero me costó mucho trabajo y entiendo que probablemente para ti no es fácil, no está siendo fácil digerir siquiera que te acaban de dar un diagnóstico así porque llena de miedo, de dudas, de mil preguntas, las cuales no hay respuesta. Me acuerdo las primeras citas con mis gastros que siempre fueron, empecé con uno y ese duró durante toda mi enfermedad, pero después fui con otro porque me mudé de ciudad y, y cada que yo llegaba con un gastro le preguntaba cosas nuevas, ¿no? Y era como, ¿sabes qué salió este artículo? Te lo mando y ellos me mandaban información y yo siempre estaba investigando de mi enfermedad, intentando entender, intentando saber por qué existe esta enfermedad, por qué nos da a cualquier edad y cuáles son los factores de riesgo que uno tiene para poder tener esta enfermedad, que para mí era como, es que no sabemos las causas. Y yo, no, ¿cómo que no saben las causas? Debe haber unas causas, pero todavía no las han descubierto. Y leer todos estos comentarios de las personas que estaban perdiendo la esperanza, a mí me daba como ese coraje de decir, yo tengo que encontrar la respuesta, yo tengo que encontrar qué es lo que está pasando. Quiero decirte algo muy puntual. Si tú eres un familiar directo de esa persona que acaba de ser diagnosticada, cuida mucho tus comentarios, cuida mucho las palabras de apoyo que le vas a hacer a esa persona, porque
Cuando estamos recién diagnosticados, hay muchas respuestas que estamos buscando y que no estamos encontrando. Y muchas veces este comentario de échale ganas, ánimo, lo único que hacen es hacer menos lo que hoy estamos sintiendo, lo que hoy estamos atravesando, por lo que hoy estamos pasando. Y nos enoja, o al menos en mi caso, a mí estos comentarios me llenaban de rabia por dentro. O sea, como, ay, qué fácil es para ti decir, ay, échale ganas, ánimo, cuando la que estaba sintiendo dolor era yo, cuando la que se estaba sintiendo con este cansancio excesivo era yo, cuando no estaba entendiendo nada y, y tenía el miedo de que esto fuera un cáncer, ¿no? O se convirtiera en un cáncer. Así que si eres ese familiar, cuida mucho tus palabras, por favor, y sé un poco más cuidadoso con cómo te acercas, con cómo muestras tu amor hacia esa persona para que realmente tenga las fuerzas de continuar y no las fuerzas de enojarse o de querer rendirse. Tú puedes ser ese lugar seguro, ese abrazo cuando se necesita, cuando tenemos ese dolor tan fuerte, que tal vez un abrazo nos ayuda a no enfocarte tanto en el dolor, sino también en que estás acompañado, en que estás siendo amada y, y no estás solo como persona. Conviértete en esa persona que nos aligere esta lucha, esta carga, y no en esa persona que nos haga más pesada esta lucha. Cusi llega a tu vida por muchas razones y hoy en día lo entiendo, antes no lo entendía. Después de 4 años de este diagnóstico, puedo entender el por qué llegó a mi vida, el por qué llegó a transformarnos a todos, no solo a mí, sino también a mi mamá y a las personas que estaban alrededor mío, viendo en primera fila lo que estaba pasando con mi vida, con mi dolor. Y muchas veces yo no compartía el cómo me sentía, yo no compartía si tenía dolor. Yo me acostumbré a aguantar ese dolor y a vivir con ese dolor y a menos que fuera muy fuerte, entonces ya yo lo externaba, porque también para mí era preocupante ver a los seres que yo más amaba con este miedo y con esta preocupación constante y con no saber qué hacer y de cierta manera con esta lástima de decir, ay, pobrecita, se siente mal. Eso también te da para abajo cuando tienes una enfermedad así, porque estás encontrando fuerzas, estás encontrando razones para luchar y que te digan, ay, pobrecita, te sientes mal. Pues sí, obviamente me siento mal, lo estás viendo, no estás ciego. Lo último que quiero es que me digas, ay, pobrecita, échale ganas, ay, pobrecita. No, no necesitamos eso, necesitamos un abrazo, un qué necesitas, qué puedes comer, qué te hago, cómo te ayudo. Eso es lo que necesitamos. Conviértete en eso, por favor. Si tú eres ese esposo, por favor, dale ese alimento a tu esposa que hoy lo necesita, como un caldo, unos huevos sin picantes, sin irritantes. Tú puedes ser esa red de apoyo que nosotros, como personas que llevan una enfermedad de este tipo, necesitamos a nuestro alrededor. Claro que cuando mi gastro a mí me dijo, tienes colitis ulcerosa crónica inespecífica, una enfermedad autoinmune que no tiene cura. Y esta es tu nueva realidad. Yo entré en pánico. Yo no supe cómo reaccionar. Yo solo volteaba a ver a mi mamá, que también estaba muerta del miedo, y yo no sabía cómo ser fuerte, yo no sabía cómo hacerle frente a lo que estaba hoy recibiendo. Si tú hoy estás teniendo este diagnóstico, quiero decirte que puedes salir adelante de esto. Y esto te va a hacer muy fuerte de maneras que no puedes imaginar, de maneras inexplicables, porque para mí es muy inexplicable el cómo entré a un quirófano sin entender lo que estaba pasando y decir, lo voy a hacer, aún con miedo, aún con miedo de tener un diagnóstico erróneo o un diagnóstico muy malo, lo voy a hacer. No voy a dejar que eso me venza. Y no estás solo, no estás solo en esta batalla. Somos muchos los que estamos pasando por esto, los que pasaron por esto. Si tú hoy estás siendo diagnosticado,
súmate a esta comunidad que te va a dar mucho apoyo. Poco a poco, mi hambre por entender mi enfermedad, por entender qué era lo que yo estaba hoy viviendo, empezó a crecer de maneras de verdad muy grandes. Yo decía, a ver, si no hay un diagnóstico seguro, si no hay una respuesta del por qué surge esta enfermedad, entonces voy a investigar desde otras perspectivas. Entonces me empecé a ir por el lado de la medicina que no es tradicional, la medicina tradicional y empecé a investigar también las emociones. Y aquí a la ecuación entra mi psicóloga. Sí, CUSI está 100% relacionado con tus emociones. Y entender esto te va a hacer una gran diferencia. Yo antes me estresaba por todo y se iba todo a mi colon, así, y diarrea automática. Tienes que volverte bien zen, por no decir otras palabras. Tienes que volverte una persona que tiene que soltar el control de las cosas, que tiene que soltar las cosas personales, como decir, no me voy a tomar esto personal, no es mi tema, es tema de otra persona y tienes que sanar muchas heridas. CUSI es una enfermedad que llega a confrontarte en muchos aspectos de tu vida, desde cómo te estás nutriendo, qué estás comiendo, qué cosas emocionales tienes guardadas, que no has dicho, qué miedos te estás llevando a tu estómago y a tu colon. El colon tiene muchas terminaciones nerviosas. Cuando yo entendí eso, me ayudó para empezar a hacer una desconexión de mis emociones con mi colon. Y ahí empecé a entender un poco sobre CUSI. Ahora que ya tienes un poco más claro qué es CUSI, vamos a ir abordando en los siguientes episodios un poco cómo fui tratando mi enfermedad, con qué especialistas empecé a ir, cómo fue mi diagnóstico 100%, cuál fue la perspectiva de mi mamá, cómo ella vivió esto, cómo yo lo empecé a vivir, qué empezamos a hacer para sanarlo. Este solo es un episodio más para que puedas entender un poquito de esta enfermedad y que puedas ver que claro que hay personas que logramos vencer esta enfermedad, pero no se habla del tema. Y hoy estoy trayendo este tema a la mesa porque se necesita más información, se necesitan más especialistas y se necesita más gente alzando la voz de su diagnóstico. Espero verlos en el siguiente episodio de Viviendo con Cusi. Gracias por haber estado conmigo en este segundo episodio.